confere se vai ser uma boa produtora de leite. 78%. Isso foi um pelinho. Agora nós estamos caminhando para fazer isso dentro do óvulo. Logo depois da concepção. Tem um óculos ficando aqui de quem é? Boa tarde. Meu nome é Alfredo Deza. Eu vou ter que pedir desculpas porque não falo português. Vou tentar falar lentamente em portunhol. Eu trabalho com CEF desde o 2013, aproximadamente, y con Red Hat desde 2015 aproximadamente. Release Manager de CEF. Trabajo con ferramentas de deployment y configuración de CEF. Desde el 2017 trabajo en la parte interna de CEF, la parte del core de CEF. Eu vou falar de estes pontos, o que é o CEF, por que é distribuído, importante nos componentes de CEF, os conceitos de um cluster, operação, administração, configuração, instalação e as conclusões. O que é CEF e por que é importante? É um sistema de arquivos distribuído. Un file, un archivo va a muchos servidores, a muchos discos duros y la plataforma almacena todos los datos de manera distribuida. Los datos van a un clúster de computadores que están en diferentes sitios, en diferentes regiones, y no tienen un único punto de falla. Esto es muy, muy importante porque en sistemas tradicionales de storage, si un disco para de funcionar, los datos no van más. Los datos no pueden ser recuperados. Uno puede tener un backup, pero siempre depende del disco duro o de un servidor o de dos servidores. En el caso de CEF, son muchos servidores en un data center o en dos data centers, en varios racks. Entonces los datos van de un lado para otro protegiendo que los datos no se pierdan. El otro problema que resuelve CEF es que puede crecer a niveles de exabyte. Cuando uno tiene problemas de storage, está limitado por el tamaño del servidor. El servidor puede tener 1 terabyte, 10 terabytes, 20 terabytes. ¿Qué pasa cuando necesitamos más storage? Necesitamos 300 terabytes, 1 petabyte, 10 petabytes. La manera como uno crece con un clúster es agregando más servidores, más discos duros para aumentar la capacidad de un clúster. El sistema es autocorrectivo y autogerenciable. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando uno tiene
bastantes servidores. Uno no necesita ir y cambiar un disco porque paró de funcionar. El clúster automáticamente dice, este disco duro paró de funcionar, los datos van a ir a otro servidor. ¿Por qué es distribuido importante? Normalmente el problema de storage es resuelto con un servidor que puede ser un SAN, un Storage Area Network. Pero como explicaba, el Storage Area Network puede parar de funcionar y uno se queda sin datos. Y cuando uno quiere crecer, no puede hacer eso porque no puede agregar más discos duros porque los Storage Area Networks muchas veces son appliances. Un appliance es como una caja fechada. No puede abrir, poner otro disco. Si usted ha comprado Hitachi, tiene que mandar todo el servidor a Hitachi, arreglarlo, recibirlo de vuelta. Distribuido es importante porque es tolerante a fallas. Si los servidores, en inglés es it's not if, it's when. No es importante si es que va a fallar, es que va a fallar. ¿Cuándo va a fallar? Va a fallar en algún momento. Un sistema que es tolerante a fallas es muy importante porque los datos siguen ahí. Un cliente que va a consumir esos datos no se va a dar cuenta cuando un disco pare de funcionar o un servidor pare de funcionar. Crecer un clúster, crecer el storage, es muy fácil. Lo que hay que hacer es agregar otro servidor, otro disco, 10 discos más, 10 servidores más, otro data center, otro rack. Más computadores, más velocidad. La red es súper importante, el network. Entonces pasamos de el disco duro o el servidor es importante a el network es súper importante, muy importante. Porque al final el clúster pasa los datos vía el network. El Ceph tiene varios componentes. No es solamente una pieza de software, tiene varias cosas. En la parte de abajo tenemos Rados, que es el core de Ceph en sí. Y voy a leerlo en inglés. Reliable, autonomic, distributed object store comprised of self-healing, self-managing, intelligent storage nodes. Entonces, eso es un poco lo que describían al principio, varios servidores. Y hay un sistema que pone los datos de un lado para otro de manera distribuida. Encima de Rados hay algunos componentes. Rados Gateway ofrece una compatibilidad con Amazon AWS. Entonces, si usted tiene una aplicación que lee datos de Amazon AWS y quiere hacer que los datos estén internos en un internal cloud y tiene Ceph, puede hacer que la aplicación vaya a Ceph en vez de Amazon y todo debería de funcionar. Hay una compatibilidad del API de Amazon con los de Ceph. RBD o RBD provee
block devices, muchas veces utilizado para virtual machines, como lo que usa OpenStack. Ceph es muy popular con OpenStack. Y cuando los virtual machines están corriendo, Ceph puede proveer el block storage. CephFS es un file system, un sistema de archivos, como si uno estuviese usando un sistema de archivos local, como XFS o ext4 o ext3. Y Librados es una librería que ofrece un API para otros clientes, otras aplicaciones que quieran utilizar el cluster. Un clúster de Ceph tiene algunos conceptos. Hay los monitors, que son los monitores, son mínimo 3 servidores que están a cargo de verificar que todo el clúster funcione y asegurarse que los discos duros estén funcionando. Si algún disco deja de funcionar, los monitores entienden eso y hacen que los datos se vayan moviendo de un lado para otro. Los datos van en los OSD, que significa Object Storage Daemon, y cada OSD es un servidor con muchos discos duros dentro del servidor. Y eso es la parte de storage y los interfaces, que es lo que vimos en el slide anterior. Es el file system vía CephFS, el block storage vía RBD y el object storage vía Rados Gateway. Algunas cosas con operaciones y administración. Ceph se autocura. Ya mencioné esto un par de veces. Cuando algo deja de funcionar, el clúster es inteligente y puede mover los datos de un lado para otro automáticamente. No es algo manual. Ocurre un balanceamiento automático. Cuando uno agrega más discos o más servidores al clúster, los datos automáticamente van replicando a los nuevos discos duros. Entonces el clúster siempre está balanceándose automáticamente y por eso es que el network es súper importante. Tiene un posicionamiento de datos inteligente, descentralizado, con Crush. Crush es un algoritmo que es una de las partes más importantes de cómo funciona Ceph. Antes de que Ceph fuese creado, cuando alguien hablaba de distributed storage, necesitaban un servidor, un server, una aplicación. Y esta aplicación tenía que saber dónde estaban todos los datos. Ese es un único punto de falla. Si ese servidor deja de funcionar, bye bye datos. La manera como resolvió Ceph este problema es: no vamos a tener un servidor que sepa dónde están los datos, vamos a hacer un algoritmo. Cuando entre los datos al algoritmo, el algoritmo va a separar el dado en piezas más pequeñas y ponerlos en diferentes sitios. En un disco duro por ese servidor, en otro disco por allá. Pero no solamente el posicionamiento es inteligente a la hora de leer los datos para devolverlos al cliente, lo hace de manera automática. Entonces, el único punto de falla fue removido. No hay un único punto de falla.
Depende del algoritmo que se llama crush. Determinar la carga de trabajo es muy importante en un clúster como Ceph, dependiendo del tipo de carga de trabajo, se configura Ceph de ciertas maneras. Por ejemplo, un clúster que necesita leer muchos datos es diferente que un clúster que necesita escribir muchos datos. Un clúster que necesita leer datos muy pequeños es diferente que un clúster que necesita leer datos que son muy, muy grandes, ¿no? Desafortunadamente, la reparación es más difícil do que substituir. Substituir es mucho más fácil. Por ejemplo, si hay un problema de configuración en un servidor con un disco, es más fácil borrar el disco y volver a crear el disco, agregarlo al clúster nuevamente. Si un servidor deja de funcionar, es más fácil poner otro servidor y dejar que el clúster balancee los datos nuevamente. En configuración, en instalación, hay algunas opciones. Son más que todo sistemas de orquestación como Ansible. Lo más importante es Ceph Ansible, y Ceph Ansible provee todas las herramientas para poder instalar y configurar un clúster de Ceph. Además de administración de Ceph más adelante cuando usted quiere expandir su clúster para que sea más grande y tener más discos duros o menos, o habilitar nuevos componentes de Ceph, como vimos CephFS o Rails Gateway. Entonces es muy flexible. Ceph Deploy es una herramienta un poco más antigua, es muy simple y no permite tanta configuración como Ceph Ansible. Y también tenemos otros sistemas de orquestación como Chef y Puppet, que son creados y mantenidos por la comunidad de Ceph. Ceph Ansible y Ceph Deploy se mantienen por el equipo de Ceph y por RH, pero Chef y Puppet son más de la comunidad. Y manualmente no es recomendado porque es muy difícil. Cuando un sistema de clúster distribuido, hay muchos servidores, muchas opciones, mucha configuración, es muy fácil hacer una configuración incorrecta. Algunas conclusiones acerca de Ceph: no vendor locking, no hay un contrato para usar Ceph. Ustedes pueden ir hoy día a instalar Ceph y utilizarlo. Eso es algo muy importante. Hay mucha libertad con los datos, ofrece mucha flexibilidad. El S3, el Amazon S3 API compatibility es muy importante porque uno puede ir para Amazon o puede ir para su clúster de Ceph. Es muy fácil de crecer, es muy fácil de administrar cuando uno requiere más storage. Hay un sitio en Switzerland llamado CERN, que es el laboratorio científico que tiene el Large Hadron Collider, el LHC, el colisionador de hadrones. Y ellos utilizan bastante Ceph y en algún momento tienen 2 o 3 Ceph clusters, y en algún momento estaban haciendo writes de 1 terabyte
per second, 1 terabyte por segundo, lo cual es una cosa impresionante y lo podían hacer con Ceph. Las velocidades son impresionantes, claro que depende de la configuración del trabajo, depende mucho de la carga de trabajo del cluster y que esté configurado correctamente. Si está configurado correctamente para la carga de trabajo correcta, las velocidades son muy buenas. El crecimiento es ilimitado. Mientras más servidores uno tenga, más storage existe. Robusto, resiliente y es código abierto y libre. Y aquí quería hacer una pausa porque el que inventó Ceph se llama Sage Will y Sage es dueño de una empresa de hosting que se llama DreamHost. Y él tenía esta idea de que storage era algo importante y él tenía unas ideas de cómo lo quería resolver, pero no estaba muy seguro cómo implementar sus ideas. Y fue y estudió se fue a la universidad y estudió un PhD, un doctorado. Dijo, quiero hacer mi doctorado en storage. Entonces tuvo estas ideas y al final de su doctorado en la universidad dijo, yo quiero hacer todo esto open source, todo código libre. Desde que sale de la universidad, pone todo en código libre y crea una empresa que se llama Inktank, que luego fue parte de Red Hat. Y es así como Ceph es creado y comienza a funcionar. He trabajado con el mismo equipo de Ceph por los últimos 5 años más o menos y ha sido una súper experiencia. Ceph resuelve problemas muy difíciles y yo creo que es una muy buena solución, para storage de datos. That's it. Obrigado. ¿Alguna pregunta? ¿No? Obrigado. Oh, 2 preguntas por aquí. No te escucho. Você pode explicar para a gente como que os placement groups funcionam? Los placement groups es una cosa muy complicada. En las nuevas versiones de Ceph va a existir un auto placement group management. Entonces, un usuario no va a tener que pensar de los placement groups, pero básicamente lo que significa un placement group es en el algoritmo de Crush uno puede decir digamos yo tengo un rack con 10 servidores aquí y otro rack con 10 servidores acá y con Crush uno puede decir quiero poner mis datos en 20% de mis datos en este rack y el otro 30% en el otro rack. Entonces el placement group son como que unidades, como grupos de datos inteligentes que Crush va poniendo en un lado o en otro lado, dependiendo de cómo uno haya configurado para... por eso que se llama placement group, es un placing, es un grupo y vive en un sitio. ¿Responde tu pregunta más o menos? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok. Obrigado. Thank you.